Amén, hermanos. Gracias, hermanos, por venir y estar aquí. Creo que fue sorpresa, ¿no? A todos que iba a predicar yo, hermanos, pero estamos en creo, ¿verdad? Pero es un privilegio, hermanos, estar aquí. Gracias, hermanos, por ser de bendición. Quiero aprovechar para agradecerles a todos, hermanos, por su apoyo. Apoyo a mí, apoyo a mi esposa. De verdad que ha sido una bendición estar aquí, hermanos, delante de ustedes. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Quiero leer de nuevo el versículo 28 al 30. Si me pueden acompañar. ¿Todos están ahí? Amén. Bueno, dice ahí, y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel. Está hablando del papá de Elí. Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Encontramos en la Biblia aquí que vino un profeta delante de Elí y lo confronta, lo enfrenta y le dice: hay algo que tienes que arreglar, tienes un problema dentro de ti. Le dice: tú sabes que Dios había prometido que a tu generación, a tu familia, a tus padres, yo prometo darles bendición. Y ahora están haciendo algo mal. Yo les pedí que hicieran algo, que recibieran los sacrificios, y vamos a hablar de los detalles de eso, pero lo están haciendo mal. Y dice: no me agrada lo que estás haciendo, dice Dios, por lo cual yo prometí de que yo estaré delante de ti perpetuamente, dice. Yo voy a cuidar de ti y tú vas a estar en mi bendición. ¿Y qué bendición es estar en la voluntad de Dios? Amén. Dios cuida de nosotros en la bendición de Dios. El título del mensaje es Perdiendo la bendición de Dios. Perdiendo la bendición de Dios. Aquí vemos a Elí que él está convirtiendo su bendición a una maldición. Él tenía el cuidado de Dios sobre su vida. Recuerdo al venir a la iglesia, yo de 14 años, a pocos meses para cumplir 15, al conocer poco a poco en la escuela dominical. Para los que no sabían, hermano Jubar fue mi maestro de escuela dominical, y por eso le digo teacher a él, los que me oyen decirle maestro. Me enseñó mucho a él, a la palabra de Dios a través de él. Y le doy gracias a Dios que al entrar a la iglesia y ver el tipo de vida que Dios tenía planeado para mí y para toda persona, fue algo que yo quería. Yo vengo de un hogar quebrantado, de divorcio, con problemas, y no lo digo para defraudar a mis padres. Yo amo a mis padres de todo corazón. Pero hermanos, yo alcancé a ver lo que es tener una vida bendecida por Dios. Recuerdo muchas veces ver a mi pastor de ahora y mi pastor de jóvenes en ese entonces, cómo Dios cuidaba de él. Y qué bendición por nuestro pastor, amén. Qué bendición por el ejemplo que él nos da. Yo miraba, él nos enseñaba: si tú vienes y vives para Dios, Dios va a cuidar de ti. Fue una de las 3 cosas que aprendí. Luego entrando al cristianismo, aprendí que Dios cuida de nosotros. Memoricé versículos hablando de que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, amén. Y qué bendición es saber como cristianos que Cristo, que Jesús, que Dios nos cuida, nos libra de todo mal. El hermano Pepe le voy a robar su anécdota. Hace poco tiempo dice que encontró una bala arriba de su gutter. ¿Cómo se dice gutter? De su riel de agua. Donde ya ve que cae el agua, la lluvia, y se va por un lado, por esa cosa de metal. Fue a limpiar ahí y se encontró una bala, ahí cerca del cuarto de su hija Sofía. Y dijo: man, qué bendición. Yo nomás me puse a pensar de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y de seguro agarró esa bala, la paró y la puso ahí en el gutter para que nada le pasara a mi hija. Y esa cosa y muchas otras cosas que Dios hace para cuidarnos cuando estamos en la bendición de Dios. Hoy día muchos ya fueron a trabajar y no regresaron porque no tenían la bendición de Dios, porque no tenían el cuidado de Dios. Hermanos, qué bendición es saber que Dios nos cuida, amén.
Hermanos, dentro de la bendición de Dios, yo aprendí que Dios siempre nos está protegiendo. Nos está protegiendo de cualquier maldad, nos está protegiendo de cualquier daño, de que otros nos ofendan, de que nos pasen cosas malas. Y qué bendición es saber eso. Qué bendición, hermanos, es saber que dentro de la bendición de Dios, dentro del plan de Dios para nuestras vidas, también nos da paz. Qué bendición es saber de que cuando vamos a dormir, dormimos a gusto. Amén. Llegamos a casa del trabajo, comemos, nos bañamos y nos dormimos. Y todo tranquilo, en paz. Menos los jóvenes, ahí me dijeron que no se bañan los jóvenes, pero cuidado con eso. Pero hermanos, qué bendición es saber que tenemos la paz de Dios. Amén. Qué bendición es saber, hermanos, que no nos vamos a preocupar de que si tenemos trabajo, no nos preocupamos para los jóvenes que si mamá o papá van a regresar a casa ese día. Qué bendición es saber que la paz de Dios reina dentro de nosotros. Amén. No estamos inseguros de nada. Dios está con nosotros. Sabemos de que debemos de dar gracias en todos. Cuando las cosas van mal y nos podemos preocupar y nos podemos afanar y las cosas no van como nosotros queremos, Dios dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y qué bendición saber y poder clamar a esas promesas de Dios. Vamos rapidito a Filipenses capítulo 4 del 6 al 7. Qué importante es tomar un hincapié hoy y realizar la bendición que es estar con el cuidado de Dios, hermanos. En Filipenses 4, recuerdo este versículo, me lo enseñaron en mi discipulado. Cuando empecé a ser discipulado, nos dijeron que Dios nos da paz. No importa qué de malo esté pasando en tu casa, no importa de qué te estés afanando, entiende de que Dios te va a dar una paz en tu vida. Dice ahí versículo 6, por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y en toda oración y ruego con la acción de gracias. Dice ahí la paz de Dios que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, es una bendición saber que Dios es soberano. Que Dios cuida a sus hijos. Que si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Nosotros no estamos en el mundo no sabiendo qué va a pasar mañana. No estamos en el mundo con pleitos, con adicciones, con hijos en drogas, con padres en adicciones. Nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios y Dios nos da paz todos los días. Y qué bendición es eso. Y si tú no tienes eso, no vives en paz, no vives sabiendo que Dios te cuida, tal vez tienes que meterte a la bendición de Dios. Te invito a que vengas. No tienes que vivir con el cochino diablo allá en vicios, en el mundo, que el diablo hace lo que quiera contigo. No tienes que vivir así. Puedes vivir dentro de la bendición de Dios. La bendición de Dios es para todos los que la quieren. Y Dios nos la dio a nosotros. Y qué bendición es saber que Él cuida de nosotros. Qué bendición es saber que tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no entendamos por qué pasan las cosas, no lo entendemos. Por eso dice, sobre todo entendimiento. Pero encontramos paz de que Dios es soberano. Encontramos en Cristo gozo abundante. Aprendemos a sonreírnos cuando alguien muere. Y los católicos ahí lloran y ¡ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Pero nosotros tenemos gozo porque tenemos un cielo prometido. Amén. Encontramos gozo sabiendo que a través de las tribulaciones Dios está fortaleciendo nuestra fe. Amén. Encontramos gozo sabiendo que no hay cosa alguna que Dios permite en nuestras vidas, por más dolorosa que sea, porque es el plan de Dios. Amén. Encontramos gozo, encontramos paz dentro de la bendición de Dios. Y hermanos, esa bendición de Dios es algo que yo recuerdo que yo anhelaba celosamente. Celosamente la anhelaba. No sé aquí cuántos son primera generación cristianos, pero si eres primera generación cristiano y conoces lo que es vivir en el mundo, que tus padres no sean cristianos, que vivan en el mundo. No estoy hablando de mis padres, pero puedo hablar de muchos padres que he visto en las rutas, ganando almas, que están perdidos. Qué triste es ver ir a recoger a niños y ver a una mamá que no quiere venir a la iglesia, que nomás los manda. Recuerdo, hermano Ringo dio un ejemplo de que saca su mano la mamá para abrir la puerta y salgan sus hijos y ven todas las manos marcadas rojas de adicciones. Y eso es algo que yo he visto aquí en Hammond, hermanos.
Lo he visto literalmente, hermanos. Y qué bendición es saber que nosotros no tenemos eso. Amén. Nosotros vivimos dentro de la bendición de Dios, hermanos. Y quiero hoy día elevar esa bendición y decir, apreciarla, hermanos. Decir, yo quiero eso, yo quiero seguir teniendo eso. Es algo que Elí tenía. Dice la Biblia que Jehová estaba delante de él perpetuamente. Y hermanos, qué bendición es que nosotros hoy día tenemos eso. Yo no quisiera tener eso para mí. Yo no quisiera que mis hijos supieran lo que es vivir en el mundo, supieran lo que es tener alcohol en la casa, supieran lo que es tener pleitos, supieran lo que es tener divorcios. Yo no quisiera que mis hijos supieran que papá no va a llegar a la casa. Hermanos, y qué triste es pensar que muchos de los casos de esos hogares que son así, un día estaban en las iglesias. Estaba viendo unas estadísticas y según hoy día 50% de americanos claman ser cristianos. Cosa que antes 90% de americanos clamaban ser cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos tenían la bendición de Dios, pero ya hoy día, 20, 30, 40 años después, ya no son cristianos. Iglesias se están cerrando, cada mes iglesias se cierran dentro de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Se está perdiendo la bendición de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo de tristeza. Como vimos en el video este domingo, y yo ya lo había visto antes, hermanos, pero este mundo va de mal en peor. Este mundo se mofa, se burla de Dios, se burla de la cruz de Cristo, hacen cosas indebidas y no les importa, hermanos. En el mundo, hermanos, hay depresión, hay soledad, hay jóvenes que no conocen del amor de Dios, nomás tienen a padres que les pegan, que los maltratan. Y eso es lo que el mundo hace y nosotros lo tomamos a la ligera. No nos importan esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la bendición de Dios. No lo miramos cara a cara, hermanos. Pero si tan solo estudiara un poquito, hermanos, o se fijara en la maldad que hay allá afuera, hermanos, cosa que nosotros no vivimos, cosa que nosotros no vemos, no oímos, hermanos. Y vemos qué tan triste es el mundo, hermanos. Nosotros no quisiéramos jamás que nuestros hijos vivan eso. Amén. A ver, ¿quién quisiera que su hijo viva eso? Nadie, ¿verdad? A ver, ¿quién quisiera que su hijo no viva eso? Amén. Creo que todos, amén. Por eso estamos aquí. Por eso venimos a la iglesia. Porque queremos vivir dentro de la bendición de Dios. Queremos mantener la bendición de Dios. Ahora, vemos que Elí, al tener la bendición de Dios, se la apartó. Su bendición se convirtió en una maldición. Su bendición se apartó de él. Si regresamos al pasaje en 2 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 30 vemos cómo Samuel pierde la bendición de Dios en su vida, hermanos. Y es algo, como les dije, que yo no quisiera que mis hijos pasaran. Yo quisiera que ellos se mantengan dentro de la bendición de Dios, dentro de la paz de Dios, dentro del cuidado de Dios, dentro del gozo del Señor. Y vemos aquí que él lo perdió. El versículo 30 al final dice ahí, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 31. He aquí, dice ahí, vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo, dice ahí, habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán de edad viril. 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un ¿qué? En un día. ¿Cómo es que este hombre, al cual dice la Biblia que Dios escogió de Egipto y le dio su bendición, ahora está viviendo una vida de maldición? Ahora está viviendo una vida apartada de la bendición de Dios. Hermanos, quiero ver rápidamente 3 cosas que hizo Elí o que no hizo, que permitió que esa bendición de Dios se apartara de él, hermanos. Dice la Biblia primeramente que Elí, hermanos, si van al capítulo 2, versículo 1, nunca compartió su fe. Nunca compartió su fe. Dice ahí versículos 12, desde el 11, dice ahí, y el Caná se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ese niño que habla la palabra de Dios ahí es Samuel. Dice la Biblia que su padre, el Caná, si estudia la historia, ve cómo su mamá oraba por él. Deseaba tener un hijo, deseaba que viviera en la bendición de Dios.
Y dice la Biblia que lo llevó a la casa de Dios para que él ministre a Jehová ahí. Vemos un padre que se preocupaba por su hijo, que se preocupaba por la bendición de su hijo. Y luego en el versículo 12 vemos un padre que no se preocupó por sus hijos. Dice ahí el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Dice ahí que eran hombres, no dice que eran niños, y eran grandes, bigotones, no eran niños. Y en toda su niñez, toda su juventud, nunca compartió su fe con sus hijos. Dice que eran hombres impíos, hombres incrédulos, hombres que no conocían de Dios. Si lo dice ahí más siguiente, dice que no tenían conocimiento de Jehová. Hermano, qué importante es compartirle nuestra fe a nuestros hijos. Si usted no le comparte su fe a sus hijos, hermanos, sus hijos van a vivir un día en ese mundo cruel que usted no quiere vivir. Por algo está aquí, no le gusta el mundo, no le gusta el pecado, no le gusta que el diablo lo zarandee y haga lo que quiera con su vida, por eso está aquí. Pero ¿qué de sus hijos? ¿Qué de sus jóvenes, hermanos? Es importante mantener la bendición de Dios, no nomás con usted, sino también con sus hijos, hermanos. Y yo sé que ellos van a tomar decisiones, yo sé que ellos van a decidir siempre con quién casarse, pero dice ahí que los hijos de Elí eran hombres y no conocían a Jehová. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿El pastor? ¿El pastor de niños? ¿El pastor de jóvenes? No, hermano. Es su deber enseñar a sus hijos. Dice la Biblia en Deuteronomios que es su deber. Vamos a ir rapidito. Dice Deuteronomios 6:4. Deuteronomios 6:4. Hermanos, es nuestro deber compartir nuestra fe con nuestros hijos. Hablarles de quién es Dios. Hablarles del pecado. Hablarles que ellos cuando pecan le fallan a Dios. Hablarles del cielo, que Dios les ama y les perdona. Hablarles de los estatutos de Dios. Es nuestro deber compartir la fe. Dice el versículo 4, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atares como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de ¿qué? De tu casa y en tus puertas. Oh, hermano, yo ya sé eso. El problema que está pasando, hermano, porque nuestros hijos no quieren mantenerse en la bendición de Dios, es porque no compartimos nuestra fe, hermanos. Les enseñamos que vengan a la iglesia y sigan una religiosidad. Ven a la iglesia, vístete bien, abre tu Biblia, trae tu Biblia, ponte una corbata, súbete al autobús, no puedes fallar. Eso es religiosidad. La Biblia dice más adelante, si regresamos al pasaje de 1 Samuel, que Elí, los hijos de Elí, ellos practicaban el sacrificio, ellos sabían lo que era el sacrificio a Jehová. Venían del pueblo de Israel y los hijos de Elí ahí estaban presentes, o es tiempo de sacrificio. Muchas veces como nuestros hijos, o es miércoles o es tiempo de iglesia. Ya saben eso por religiosidad. Pero hermano, no se trata de enseñarles religiosidad. Se trata de enseñarles nuestra fe. Se trata de enseñarles la palabra de Dios. De decirles, mi hijo, déjate enseño de mi Salvador, de nuestro Salvador, de aquel que nos amó. Pero hermanos, eso no va a pasar, hermanos, a menos que usted decida hacerlo. A menos que usted diga, yo le voy a enseñar a mi hijo que él es un pecador, que él necesita de Cristo, que él necesita del amor de Dios. Si su hijo, hermano, Dios guarde, un día no está en el cielo, va a ser su culpa. Porque usted sabe que todos somos pecadores. Usted sabe, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Usted sabe que el amor de Dios nos perdona y si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos, podemos ir al cielo. Todos aquí sabemos eso. Y si tú eres visitante y no sabes eso, te invito hoy que aceptes a Cristo en tu corazón. Que le pidas perdón por tus pecados y que un día tú vas a ir al cielo si confías en la salvación que Dios da. Amén. Hermanos, es nuestro deber enseñarle eso a nuestros hijos. Hablarles de que nosotros no merecemos el cielo, pero Dios murió por nosotros. Hermanos, nosotros vamos a hacer lo posible como ministros aquí en la iglesia para enseñarles esas verdades, hermanos. Pero la verdadera enseñanza se va a hacer en casa, hermanos. Eso es un deber de usted, hermanos, que usted le comparta su fe. Es nuestro deber. Y lo que pasa, hermanos, que por qué nuestros hijos se van de la iglesia y no quieren seguir, no quieren la bendición de Dios, hermanos, porque no nomás es cuestión de sean salvos, hermanos, sino también ejercer la fe con ellos, hablar con ellos acerca de la fe, hablar de ellos acerca de lo que se predicó. Como dijo el hermano Jubal,
muchos jóvenes aceptaron y tomaron decisiones. Hace una semana, hermanos. Pero usted ha hablado con su hijo acerca de la conferencia. Usted le ha preguntado, hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? No de una manera donde los enfadas tampoco, pero es nuestro deber hablar con ellos. Yo tengo 2 muchachitas en la casa. El día que llegamos a casa, hablé con ellas de eso. No son mis hijas, yo sé, pero como yo estoy en el hogar, soy el hombre, es mi deber fortalecer su fe. Amén. Hablarles acerca de eso. Yo recuerdo el día que yo decidí servir a Dios tiempo completo. Por más que yo estaba rendido para Cristo, todavía me entraba un poco de temor hablar con mi papá de eso. Y cómo hubiese querido que mi papá me pregunte, hey, ¿cómo te fue en el campamento? Pero yo tuve que ser suficiente hombre, llenarme de valor y decirle, papá, quiero decirte algo. Dios me habló que yo le sirva a tiempo completo. Hermano, eso es lo que necesitamos hoy día, hermanos. De que usted como padre llegue a casa y les pregunte, hey, mi hijo, ¿qué aprendiste hoy? ¿Aprendiste algo? No hostigarlos tampoco. Comparta su relación con Cristo con ellos, hermanos. Usted tiene una relación con Dios, por eso está aquí. Nadie lo forzó a venir. Usted decidió venir. Usted tiene un compromiso con Dios. Amén. Ese compromiso que usted tiene con Dios, porque usted sabe que a usted le va bien si usted viene a la iglesia, si usted es obediente a Dios. Usted sabe que Dios le va a colmar de bendiciones, hermanos. Es lo que usted debe de compartir con sus hijos. Usted aprendió un día a amar a Dios. Amén. Aprendió un día a caminar con Dios. Por eso viene a la iglesia fielmente. Eso es lo que usted le tiene que afrontar a sus hijos, hermanos. Hacerlos ellos conocer, hey, tú debes de caminar con Dios. Has leído la Biblia. Ahora, no es cuestión de religiosidad, como les dije, de que, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? ¿Por qué no estás cantando? No los fuerce, hermanos. Enséñales de que ellos decidan amar a Dios. Usted hermano, cuando quiso con su esposa, antes de que eran esposas, usted buscaba la manera, ¿verdad? Buscaba la manera de demostrarle amor, de conquistarla, se puede decir. ¿Buscó la manera, amén? ¿O no? Buscó la manera. Fueron palabras suaves, una notita. Tuvo que ingeniárselas, ¿verdad? Preguntarle, ¿cómo le hago? Etcétera. Y usted alcanzó un día, por fin, conquistarla y ya se hizo su esposa. ¿Amén? ¿No? ¿Sí o no? Ok, bueno, nomás quería asegurarme. Así como usted averiguó cómo llegarle a su esposa, cómo estar en esa relación con su esposa, hermanos, usted también tiene que aprender cómo llegarle a sus hijos. Si cada rato nomás está ahí, ¿por qué no leíste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? Pues sus hijos se van a enfadar. Y van a venir a la iglesia, no porque tienen una fe como usted, sino simplemente porque les enseñó una religión. Y es lo que pasó aquí con Elí. Elí le enseñó a sus hijos una religión. Es tiempo de sacrificios, córranle, vayan allá, vean con los israelitas y hagan el sacrificio y se vienen para la casa. Y lo que pasa que con el tiempo, hermanos, los hijos se vuelven mañosos. Los hijos de Elí se hicieron mañosos. Si conoce la historia, usted ve ahí que ellos tenían que quemar el animal, la grosura, y ya cuando estaba quemada la grosura metían como un diente, un brazo, una espátula, como le quiera poner. Dice la Biblia que era un garfio de 3 dientes, pero nadie sabe qué es eso. Jalaban ahí la carne y se quedaban con la comida para que coma la familia de Elí. El sacerdote así comía. Pero ellos se volvieron mañosos, empezaron a agarrar la carne cruda, le decían, no, ¿saben qué? Yo hago el sacrificio, tú no veas y me lo voy a llevar. Y se empezaron a hacer mañosos dentro de la iglesia. Y eso es lo que pasa hoy día, igualito, hermanos. Por eso él perdió la bendición en su vida. Por eso sus hijos van a perder la bendición en su vida, hermanos. Porque no le está enseñando esa relación con Dios. Le está enseñando simplemente una religión. Amén. Entonces aquí vemos que Elí perdió la bendición primeramente porque no compartió su fe. Aprenda a hablar con ellos, hermanos, acerca de Dios. Aprenda a hablar con ellos acerca de la palabra de Dios. Aprenda a hablar con ellos de la oración. Fácilmente, hermanos, nosotros podemos hablar de miles de otras cosas con nuestros hijos. Pero la verdad es que podemos hablar con nuestros hijos de otras cosas porque son cosas que nos interesan. Yo soy un Clippers fan. ¿Quién aquí es un Clippers fan? Nadie, ¿verdad? Pero cuando me encuentro un Clippers fan, como hermano Roger, cuando lo encontré a hermano Roger ya pude hablar con él por horas. ¿Por qué? Porque él le va al mismo equipo que yo. Tengo tanto de qué hablar porque me interesa. La semana pasada encontré otro Clippers fan aquí en Indiana. Es el hermano Cooper.
Y me pasé un rato ahí hablando con él, hermano Pepe me estaba esperando en el carro, y dije, espérate, estamos hablando de algo aquí espiritual. Y empecé a hablar con él por un buen rato acerca de algo que me interesaba, amén. Y es lo mismo con Dios, hermano. Si Dios le interesa a usted, si le interesa a usted la bendición de Dios en sus hijos, hermano, usted va a hacer tiempo para hablar con ellos de eso, amén. Primeramente vemos ahí que Elí perdió la bendición de Dios porque él no compartió su fe con sus hijos, hermanos. Tómelo a pecho y decir, yo voy a compartir mi fe con mis hijos. Aunque no sea tan constante, aunque se le olvide esta semana, la otra semana, cuando se acuerde, hermano, nomás hable de ellos, de Dios. Hable del amor de Dios. Hable de la provisión de Dios. Hable de cómo Dios le habló a usted. Sea humilde, dígale, hijo, nomás queda compartirte esto. Dice la Biblia que el pastor dijo, no sé dónde escuché una predicación o leí mi Biblia de chiripada, pero dígales, yo escuché que no provoquéis a vuestros hijos a ira y nomás te quería pedir perdón. Cuando ellos vean esa relación que usted tiene con Dios, ellos van a querer esa relación. Hermanos, usted comparta su fe con sus hijos. Siguiente, ¿por qué perdió la bendición de Dios? Porque nunca pararon de pecar en su vida. Nunca pararon de pecar en su vida. Vamos al versículo 13, en el capítulo 2. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían en Silo. Quiero leer el versículo 13, la primera parte, dice, y era costumbre de los sacerdotes. Y era costumbre, hermanos, costumbre quiere decir habitual, lo haces cada rato. Dice la Biblia que cada rato venían y hacían sacrificios. Y cada rato que venían, practicaban un pecado. En vez de ser de bendición a su vida, practicaban un pecado, hermanos. Y hermanos, qué importante es apartar el pecado de nuestra vida. Aquí los hijos de Israel, los hijos de Elí, le robaban a Dios lo que le pertenecía a Dios constantemente. Era la costumbre de ellos. Hermanos, qué importante es no hacer el pecado costumbre en nuestras vidas. Como dije hace rato, con el tiempo, si no estamos en una buena relación con Dios, hermanos, nos podemos volver mañosos. Tanto nuestros hijos como nosotros como padres. Podemos tener algún pecado dentro de nosotros, el cual nadie sabe. Nadie se dio cuenta. Pero ¿sabe quién sí se dio cuenta? El Señor. Es importante, hermanos, usted sabe qué cosa está viendo, qué caso está escuchando, qué cosa está practicando, el cual nadie se dio cuenta, nadie se da cuenta. Pero hermanos, usted ya ha hecho un pecado algo habitual. Y ese pecado, hermano, no va a permitir que usted prospere. No va a permitir de que su familia siga viviendo en bendición. Tarde que temprano vuestro pecado os alcanzará. Amén. Hermano, es importante no hacer parar el pecado y no seguir haciéndolo, no hacerlo algo continuo, hermanos. Yo sé que muchas veces nos podemos confiar de la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia que cada mañana grande es su fidelidad, amén. Hermanos, pero no se confíe de que pues nada me va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. Tarde que temprano, hermanos, Dios es un juez justo. Si usted tiene algún pecado, hermano, es tiempo ya de traerlo a los pies de Cristo. Es tiempo ya de venir al altar y arreglar eso con Dios. Decir, Dios, por favor, ayúdame. Si usted continúa con ese pecado va a causar la maldición en sus hijos. Ese pecado va a causar la maldición en sus generaciones. Vaya a Números, rapidito, Números capítulo, ya se me pasó aquí. Números capítulo 14, 18. Números 14, 18. Qué importante es, hermanos, abandonar el pecado. Dejarlo a un lado, dejarlo en los pies de Cristo y vivir una vida en santidad. Si usted no arregla cualquier pecado que usted tiene en su vida como padre, hermanos, créame que no le va a ir bien a su hijo. Tarde que temprano ese pecado lo va a alcanzar. Y su hijo va a ver eso un día y él no va a querer nada que ver con Dios por su culpa. Dice el versículo 18, dice, Jehová tardo para la ira y grande ¿en qué? Misericordia. Muchas veces de ahí nos agarramos. No, pues Dios mañana intento, perdóname otra vez. Grande es misericordia, que perdona la iniquidad a la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién?
Una vez más dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita a la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros o cuartas generaciones, dice ahí. O cuartos. Hermanos, nuestro pecado nos va a alcanzar. Por eso las iglesias, pienso yo, que se están cerrando poco a poco. Por eso la maldad va de mal en peor. Porque los padres un día tenían pecado dentro de ellos y pensaban, pues nada va a pasar, nada va a pasar. Y ahora, hoy día, sus hijos son los que están quemando edificios, los que terminan homosexuales, los que terminan en adicciones. Y es triste eso, hermano. Eso no es algo que yo no deseo para sus hijos. Pero el pecado dice aquí, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, hermano. Si usted es culpable del pecado, hermano, es tiempo ya de venir al altar. Es tiempo ya de pedirle perdón a Dios. Es tiempo ya de venir a Él. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa alcanzará misericordia. Hermanos, no sé de usted, hermanos, pero yo arduamente no deseo que mi hijo viva en maldición. Yo deseo arduamente que mi familia, cuando crezca, esté dentro de la bendición de Dios. Eso me provoca a mí una responsabilidad. Una responsabilidad, primeramente, de enseñarle mi fe. Una responsabilidad de vivir una vida en santidad, una vida apartada de pecado, para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan vivir dentro de la bendición de Dios. Amén. Tercero y último, hermanos, ¿cómo es que él perdió la bendición de Dios? Nos olvidamos de Dios en medio de la bendición. Nos olvidamos de Dios en medio de la bendición. Si van a ir rapidito, versículo 27 de 1 Samuel capítulo 2. Vemos ahí, la última cosa que yo veo ahí, que por qué se convirtió la bendición de Dios en su vida en una maldición. Dice ahí el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Dice ahí, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Siguiente dice ahí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios, hermano, ha sido tan bueno con nosotros. Un día venimos a Cristo, nos salimos de Egipto, nos salimos del mundo y Dios nos ha dado tantas cosas. Dice ahí que el hombre que vino enfrente de Elí calcó exactamente eso. Dijo, ¿qué no fui yo, o sea, Dios, quien vino hacia tu padre y te di tantas cosas? Por lo cual tú no has hecho lo recto después de haberte dado tantas cosas. Hermano, muchas veces nos seguimos, nos robamos de la bendición de Dios de nuestros hijos, la robamos porque nos llenamos, hermanos, nos perdemos, mejor dicho, dentro de la bendición de Dios. Dios nos ha dado tanto. Pienso como en aquel niño, una vez en las rutas, venía un niño que ya llevaba como 4 semanas y se ganó una bicicleta. Y cuando se ganó la bicicleta la 4ª semana, ya la 5ª semana, en vez de subirse al autobús, le daba vueltas al autobús en la bicicleta. Y ya no quería ir a la iglesia. Ya nomás se la pasaba en su bicicleta y no voy a usar mi bicicleta hoy. Ha pasado, ¿verdad? Hermanos, así como se ve la inmadurez de ese niño, que es un niño, ¿verdad? Se le perdona por un tiempo. Así somos muchos de nosotros, hermanos. Que Dios nos da tanto a nosotros. Digo tanto porque nosotros nos gozamos de la bendición de Dios. No tenemos pleitos en la casa, no tenemos borracheras, adicciones, no tenemos nada de eso de lo que el mundo tiene. Sin embargo, Dios nos da mucho más. Nos da un buen trabajo, nos da unas promociones en el trabajo, nos da buenos clientes, nos da tanto Dios a nosotros, hermanos. Tanto nos da que nos olvidamos de lo más principal que es Dios. Nos olvidamos de Él, hermanos. Y hermanos, ¿cuántas veces pienso yo que en tanta bendición, hermanos, nos olvidamos de darle la gloria a Dios? ¿Que no fue Dios el que le dio a Moisés el hablar la lengua? Amén. ¿Que no fue Dios el que le dio a David el poder destruir a Goliat? Amén. ¿Que no fue Dios el que nos capacita, hermanos, para hacer cualquier cosa en esta vida? Dios es el que les dio a usted el entendimiento, la inteligencia, la capacidad, los talentos. Dios le dio tanto a usted. Y usted con eso ha hecho mucho.
Ha podido guardar dinero en el banco, ha podido tener un buen carro, ha podido tener más casas, porque aquí todos tienen muchas casas. Y Dios le ha dado tanto a usted, hermano, y se ha olvidado de lo principal, de lo que es servir a Dios, de dar la gloria a Dios. Él es el que nos dio todo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Dios es el que nos da todo, hermanos. Nunca hay que olvidarnos de eso. El momento que dentro de la bendición de Dios nos olvidamos de Dios, es el tiempo que va a venir la maldición. Es el tiempo cuando nuestros hijos ya no van a querer nada que ver con Dios. Porque lo más importante siempre va a ser el trabajo. Lo más importante siempre va a ser lo material. Dice el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice ahí? Soy lo que soy. Pablo entendió muy clarito que él no era nada. Todo lo que él era fue por la gracia de Dios, hermanos. Y todo lo que usted y yo hemos logrado hacer, hermanos, hemos logrado tener, es por la gracia de Dios. Los que nos falta hoy día, hermanos, es más cristianos que siempre hablen de Dios, siempre den la gloria a Dios. Hermanos, si usted aprende en todo darle la gloria a Dios, hermanos, su hijo va a querer permanecer dentro de la bendición de Dios. Pero si usted nomás se jacta, no, pues yo me aventé ese jale, yo hice eso, yo hice tanto dinero, yo hice esto. Y nomás nos jactamos nosotros, estamos haciendo que nuestros hijos, en vez de querer ir a Dios, sean más como nosotros. Sean más como nosotros, que siempre trabajando, no ganamos almas, no hacemos nada para Dios, no servimos. Porque nos jactamos y nos llenamos de nosotros mismos, nos sentimos autosuficientes. Me cae gordo cuando hablo con mis amigos que antes iban a la iglesia, le digo, ve a la iglesia, no, yo ya no necesito. Como que si yo voy a la iglesia porque necesito. Hermanos, Dios fue el que nos dio la bendición. ¿Por qué somos ingratos y no le damos a Dios la gloria, hermanos? Tenemos que darle a Él todo. Y cuando nuestros hijos vean que nosotros le dirigimos toda la honra a Él, mira, yo hice esto por las gracias de Dios, yo hice aquello por las gracias de Dios, oh, mi hijo, tenemos esta casa, compramos esta casa por la gracia de Dios. Y cuando usted empieza a hablar así con sus hijos, de siempre darle la gloria a Dios, hermanos, entonces sus hijos van a querer servir al mismo Dios, el cual le da a usted tanta bendición, hermanos. Pero nos llenamos tanto de la bendición y nos sentimos autosuficientes y se nos alzan las plumas y nuestros hijos no quieren nada con Dios, hermanos. Qué importante es, hermano, no olvidarnos de Dios dentro de la bendición. Recuerdo con mi esposa que le dije cuando decidimos venir aquí, nosotros teníamos una buena vida en el sentido del material. Cada rato salíamos, carro del año. Y no lo digo por ninguna jactancia ni nada, pero yo tuve que decidir, porque yo supe en ese momento que yo ya estaba frío. Espiritualmente yo ya no quería ganar más almas, llenar otro autobús o servir a Dios más. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mi hijo ocupa todas esas cosas, por eso me le echo ganas. Amén, hermanos, por eso le echamos ganas, para cuidar de nuestros hijos. Pero, más que eso, hermano, mi hijo necesita un hombre de fe. Un hombre que diga, Dios nos va a dar, no sé cómo, pero Dios nos va a dar. Más que un carro nuevo, más que una casa más grande, más que dinero en el banco. Eso es lo que necesitan nuestras generaciones. Pero porque no decidimos eso, hermanos. Porque no decidimos, vamos a darle a nuestros hijos un hombre de fe, los estamos perdiendo. ¿Qué va a hacer de su hijo en 10, 20 años? Ahorita están chiquitos, hermanos, aquí los traemos, ¿verdad? Pero en 10, 20 años... No clamo ya verlo alcanzado, hermanos, porque mi hijo está de 1 año, 2 años. Pero es mi deseo, hermanos, de que él siga en la bendición de Dios. Que no llegue el día donde él está en la calle tirado, revolcado por el diablo, hermanos. Que no sea de sus hijos, hermanos, que un día estén en el mundo, tirándole al otro equipo, al otro bando. Pero eso va a pasar solamente, hermanos, si nosotros nos dedicamos hoy día a decir, no, la bendición se va a quedar aquí. La bendición vino aquí y aquí se va a quedar. Y yo me voy a asegurar de eso. Yo le voy a compartir la fe a mis hijos. Yo no voy a vivir en pecado. Yo no me voy a llenar de las bendiciones y me voy a olvidar de Dios. Yo siempre voy a hablar de Dios. Siempre le voy a dar la gloria de Dios. Y cuando logramos hacer eso, hermanos, no vamos a terminar como Elí. Como dije hace rato, no pretendo haberlo alcanzado, pero lo que sí pretendo es de que la palabra de Dios nos da la receta perfecta de cómo Elí falló. ¿Qué fue lo que Elí hizo mal? Y yo no quiero llegar a ser como él. Y es mi oración con ustedes, hermanos, de que todos nosotros podamos mantener la bendición de Dios dentro de nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor.